acá nada más, empezando. Eh, bueno, hoy vamos a ver una pequeña clase sobre comparadores. Vamos a ver si tienen algunas dudas con respecto a los trabajos prácticos y después vamos a hacer los coloquios para quienes no lo hayan hecho. ¿Mm? Vamos a esperar que se vayan uniendo compañeros. ¿Cómo está yendo con el trabajo práctico 3 de la señal cardíaca? ¿Han podido encararlo? ¿Han tenido alguna dificultad? ¿O va bien? Sí, profe, yo el otro día le había consultado acerca de cómo hacer el ESG y bueno, al Sí, final pudimos con mi grupo. bien. Y nada, le quería consultar si ese tiempo, el tiempo que íbamos a usar eh, entre pulso y pulso era el que estaba en la imagen esa que está en la V Sí, para... sí, sí, es un tiempo de una señal cardíaca típica. ¿Mm? Genial. Sí, por el tema del ancho de banda decía, para no errarle ahí, pero Ujú. bueno, genial entonces. Gracias. Bien, no, por favor, voy a compartir pantalla. Yo más o menos no le subí, pero eh, ¿se acuerdan que yo les había dado un Excel donde ustedes podían sacar la señal digitalizada de ahí? Bueno, ahora yo les iba a subir este otro, donde está un poco más, digamos, más limpio todo, digamos. Solamente las señales SG, no hay otras señales, ni triangulares, ni nada para que la puedan utilizar el que no la haya utilizado y que considere que le puede hacer falta. Esto lo voy a subir a la V para que la puedan usar. Hay muchos software que ustedes pueden generar o cargar la tablita esa y sale, digamos, la señal. O sea, uno puede cargar diferentes tipos de, digamos, niveles de señal y pueden trabajar con ella. En este caso, está todos los niveles de señal de las muestras que forman una señal cardíaca. ¿Mm? Ahí vemos los dos pulsitos de la señal cardíaca, ¿Mm? Que luego se puede ir repitiendo en forma cíclica. Para los que no han podido, no tienen datos para cargar la señal. ¿Qué software están usando? ¿Qué software piensan usar? En nuestro caso, directamente tuvimos la oportunidad de hacerlo presencial, así que nos queda armar el informe nomás. Ah, ¿en qué sentido presencial O sería? sea, digamos, presencialmente nos juntamos en el equipo y teníamos uno de nuestros Ah, compañeros un generador con la señal ah, cardíaca. mejor, esa es la mejor forma. Entonces, lo armamos en una placa y al principio lo hicimos en una multipropósito, pero nos dio mucho problema, Ujú. así que lo terminamos haciendo en una placa y bueno, y salió. Nos queda armar el informe nomás, que calculo que este fin de semana Bien, se lo estaremos armando. ¿y qué forma usaron con el filtro intrínseco dentro del amplificador de instrumentación o posterior? El posterior. A Bien, ver, me tendré que fijar porque lo hicimos hace un par de semanas, pero... eh, y no, la verdad que bastante bien le pudimos montar ruido a la señal cardíaca y observar en el bien, osciloscopio y la verdad ujú, que lo filtra excelente. O sea, digamos, bien. no por, o sea, el circuito funciona muy bien, la verdad nos quedamos sorprendidos en eso, cómo funcionaba. Y después, Ah, profe, ¿qué claro, o sigue, sea, más o digamos, en menos. una etapa? Sí, seguiría, toma la señal y si quisiera armarlo, mostrarlo en una pantalla, digamos, eso ya sería. Y lo que tiene que hacer ya es hacer algo parecido a lo que es el trabajo práctico 4, digitalizar la señal. Claro, el del sensor de temperatura, digamos. A, a con-
claro, condicionar la señal para que vaya a un ADC. Mientras más bit tenga tu ADC, va a ser mejor, ¿no? Más resolución va a tener. Sería acondicionar la señal para que esté dentro del span del conversor análogo digital que tenga tu micro. O sea, hay algunos micros que vos le podés poner un voltaje de referencia para que tenga, por ejemplo, entre 0 y 2.5 voltios. O si no, sea la referencia de la misma tensión de alimentación del micro. Podría ser 3V3 si es una ARM, si es un PIC, podría ser 5 voltios y así. Y ahí, profe, ¿qué? O sea, yo he usado los dos, pero nunca los usé en la parte análoga. Y ahí es donde me entra la duda. ¿Qué es mejor? ¿Trabajar con la referencia de 0,5 o de 0,3? Ah, no, sería quedar como la resolución de los saltos que vale cada bit. ¿Cuánto voltaje vale cada bit? Cada bit de cambio de la señal. Por ejemplo, si haces un span de 3, es como un mayor rank en la misma cantidad de bits, por ejemplo, 1024 posiciones, lo divides en los 5 voltios o los 3 voltios. Eso te va a dar la resolución. ¿Mm? Ahí va. Pues, por ejemplo, en el caso del ARM tiene, si bien son de 3 voltios, pero tienen mucho más bits. Tienen de 12 Claro, bits generalmente, entonces son como claro, 4096 el valor, y son claro, podés discernir entre muy, muy pequeñas señales. ¿Mm? Ahí, digamos, también puedes tener problemas con con el algún ruido, ruido que ¿no? se meta. Sí, dependiendo de lo que querrás convertir, digamos. Pero acá nosotros vemos que, mira, con 8 bits, a ver si más abajo, hemos logrado enseñar más o menos así, con 8 bits. ¿Mm? Dependiendo de qué cosas quieras trabajar. ¿Mm? Ahí ya el profe de técnicas 2 tendría que más o menos orientaros más en cuál sería la mejor, digamos, opción, ¿no? Entre más bits es mejor, ¿no? Y capaz el tema del ruido, como vos decís, el spam, capaz que te conviene en algunos casos 3v3, en otros casos 2,5. ¿Mm? Perfecto, gracias, profe. No, de nada. Bien. No sé si alguien quiere comentar alguna experiencia, o el compañero recién, como Luca, Profe, ¿me puede explicar bien cómo era el tema de la medida de rechazo común? de la medida bueno, ahí lo busco al, al archivo. Mm, Vamos a ver, cálculo 3. Acá lo tenemos, ¿no? Recordar que este es un símbolo del amplificador de instrumentación que contempla los 3 OP. ¿Mm? Los 3 OP que vemos aquí, ¿no? Claro, porque Entonces, dice que tiene dos entradas y una señal de masa. ¿Ya? claro, esa es la masa del circuito en general, del amplificador de Ah, bien, instrumentación. bien. Claro, a ver, esa masa que se representa en ese símbolo, ese triángulo, es esta masa, por ejemplo. Esta masa. Es la masa de la fuente, ¿no? El punto medio. Eso sería, digamos, esa masa. Y estas serían las dos entradas. ¿Mm? Las dos entradas que son representadas aquí. La E2 Ah, y la ya, E1. ¿Mm? Acuérdense de que para medir la relación de rechazo modo común del amplificador de instrumentación, cuando tengo, después, teníamos que medir solamente los 3 OP, porque es el amplificador de instrumentación. El segundo amplificador
y en algunos casos el que depende cómo lo hayan hecho, eh, correspondía a una ganancia adicional. ¿Mm? A ver dónde lo tengo. A ver, ahí está. A este no. Digamos, ustedes tienen que medir. Ah, bien, hasta el tercero. Claro, está ahí. ¿Mm? A ver si selecciono. A ver. Tendrás que medir eso. ¿Mm? Hasta ahí. No sé si quedó claro la consulta. Sí, sí, profe, gracias. Bien. Y en el otro caso también, ¿cierto, profe? Porque tiene dos mediciones. Claro, otra es la respuesta en frecuencia. La Que respuesta en también, frecuencia también se obtiene de la salida total directamente. claro, la respuesta de frecuencia la puedes hacer con respecto a aquí, pero no estaría tan mal hacerlo acá también. Lo importante es medir la relación de rechazo modo común del amplificador de instrumentación, que es hasta acá. Después la respuesta en frecuencia la puedes hacer con respecto a aquí, o si se te complica, bueno, le agregamos una ganancia adicional. ¿Sí? Porque hay algunos compañeros que hicieron el filtro posterior, como lo hizo Martín. Bueno, él tiene que medir la respuesta a posterior de los dos filtros. ¿Mm? Bien, profe. También. Bien. No sé si hay alguna otra consulta. ¿Me pueden decir? Bien. Yo voy a subir este Excel para quien le pueda llegar a hacer falta. Hoy o mañana yo lo subo. Así ya lo tiene. Bueno, ¿Y la frecuencia esa que decía de 25 Hz puede ser cualquiera o sí justamente tiene que ser esa? perdón, ¿la frecuencia de cuántos Hz? 25 creo que dice. Ah, a ver. Para. La respuesta en frecuencia. No, no, que en el modo. Ahí está. Ahí Sí, es de unos pocos Hz hasta 120 Hz. Hay que ser el barrido. no, y la tensión es cualquiera. Sí, la tensión, ponele 2 milivoltios. de 2 o 3 milivoltios, que como que te dé una salida más o menos fuerte a la salida, una tensión fuerte. Y ahí vos vayas pudiendo medir los puntos de menos 3 dB. ¿Mm? No sé si quedó claro. Eh, yo creo que sí, tengo que poner la Sí, tensión y medir la tensión de salida directamente. claro, la Y ahí tensión de hacer la salida. relación. Claro, la relación de ganas, si va a llegar un momento donde cuando es superior a los 100 Hz, por ejemplo, vas a ver que va a empezar a atenuar la ganancia. Va a llegar, por ejemplo, si te estaba saliendo un voltio a la salida, cuando ya te salga 0.7 voltios, ya vas a saber que ese es el punto de menos 3 dB que debería estar más o menos en 100 Hz. Y puede ir variando la tensión de acuerdo a la frecuencia, profe. No, te conviene dejar la tensión de entrada fija y variándole la frecuencia. ¿Mm? Claro, pero supongamos que yo dejo la tensión de entrada fija Ujú. y varío la frecuencia, pero me varía la tensión de salida. No debería, en el rango de la frecuencia eh, plana, digamos, en el rango aquí, no debería cambiarte la salida. Ahí es la ganancia estable, digamos, la Claro, y banda si media. cambia, Y si cambia y ya está subiendo un poco más de los 100 Hz, obviamente te va a empezar a caer porque está empezando a actuar el no, filtro. no, no, después de los 30 Hz creo que empieza a cambiar. Ah, empieza a cambiarte y ahí hay un Sí, un problema con voltio de el filtro. diferencia ahí y después empieza a bajar. Y hay un problema con el filtro. Ahí tendrías que revisar, ver qué está pasando. ¿Mm? Porque no debería cambiar los 30 Hz, no debería cambiar. Bien, bien. Mm. Si te da muchos problemas, no sé qué metodología has usado, con el filtro intrínseco o con el filtro posterior.
El intrínseco. Ah, bueno, si llegas a tener muchos Profe, yo problemas me con el... confundí también, ¿no? Le dije posterior sin querer el intrínseco el mío. Ah, bien. Ah, y vos pudiste ver en la banda media que se anda correcto. Sí, sí, es el que recién hablaba era Matías, lo hicimos juntos. Mm, bien. Eh, bueno, eh, tiene que haber algún problema en el armado del circuito o algo, porque tendría que funcionar bien en la banda media, digamos, por los cálculos que tenemos. Si no, bueno, buena simulación te da ese problema. No, profe, todavía hemos armado el circuito y ahora Mm, estaba buscando justamente la hoja. bien. Bueno, cualquier cosa, mándenme un mail por ahí con capturas de pantalla para poder orientarlos mejor. ¿Eh? No tengo problema con eso. Eh, ¿Qué te parece, Matías? Sí, porque justamente estaba buscando la hoja que habíamos hecho con las divisiones para ver cuánto era lo que me caía la tensión. Mm, bien. Bueno, hacemos así. ¿Te parece que cuando encuentres las hojas me mandas un correo y veo de aclararles mejor la duda? Bueno, profe, Dale, por favor. Bien. No sé si algún compañero tenga algún otro problema que podemos ver acá. Este, con el trabajo práctico 2 no sé si hay algunos que estén colgados, me parece que hay algunos que están colgados, pero si me pueden decir, o sea, bien. Bueno, ahora lo que vamos a ver es una clase especial sobre comparadores, ¿no? ¿Han visto ya en el teórico comparadores? Sí, profe, lo vimos hace un tiempo. Bien. Si ahora la idea es darles algunas aplicaciones que son muy sencillas y bueno, vamos a darle eso hasta que tengamos el tema del coloquio que empieza a las 19:30. Bien. Ah, vamos a empezar a grabar esto, si no. Grabar en esta computadora. Bien. Bueno, comparadores, ¿no? Eh, vamos a ver comparadores, multiplicadores y conversores, o convertidores. ¿Sí? Eh, introducción, digamos, nosotros podemos utilizar el amplificador de operacional a lazo abierto para determinadas, digamos, aplicaciones. ¿Sí? Eh, ¿Y qué hace esta aplicación? Compara dos entradas y dependiendo si una es mayor que otra, digamos, el mismo va hacia los voltajes de saturación positivo o voltaje de saturación negativo. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con el operacional en lazo abierto, ¿no? Una de las características que deberíamos tener en estos amplificadores comparadores es que tienen que ser muy rápidos, tienen que tener tiempos de conmutación muy rápidos y tiempos de propagación adecuados para tomar decisiones de forma rápida, ¿no? Podemos utilizar estos circuitos para, por ejemplo, el manejo de drivers. ¿Qué tipo de conmutación tienen? Son del orden de los nanosegundos, 200 nanosegundos, por ejemplo, sería un tiempo de conmutación necesario para un comparador. Pero en aplicaciones no críticas, nosotros podemos utilizar un amplificador operacional convencional
como comparador. ¿Mm? Hasta ahí, no sé si tienen alguna duda. No, profe. Bien. Recuerda entonces que nosotros estamos trabajando con los comparadores en lazo abierto. Una de las aplicaciones que vamos a llegar a tener es la detección de cruce por cero. ¿Mm? Entonces, nosotros podemos decir que si la tensión de entrada es mayor que cero, la tensión de entrada, nuestro comparador va a pasar a cero. Y si nuestra tensión de entrada es menor que 0 voltios, la tensión de salida va a ir a 5 voltios. ¿Y por qué? Porque acá estamos utilizando un comparador especializado, el LM311. ¿Qué nos permite el LM311? ¿Qué características tiene? Es de colector abierto. ¿Qué ventajas nos da tener un dispositivo colector abierto? A ver si me quieren decir. ¿Cuál sería una ventaja de un dispositivo colector abierto? ¿Las corrientes de consumo, profe? Sí, ¿Sean mucho menores? no, sería que yo puedo manejar o drivear eh, mayores corrientes y diferentes voltajes al voltaje de alimentación del sistema. Por ejemplo, aquí el LM311 es un colector abierto donde hay un pequeño transistor aquí que ya lo vamos a ver en la hoja de datos, y yo puedo drivear no solamente 5 voltios, sino yo podría poner acá 24 voltios y hacer un driveo con 24 voltios, no 5. Siendo que al amplificador operacional lo estoy alimentando, por ejemplo, con 12 voltios. Profe, cuando habla de colector abierto, ¿usted se refiere a que te da la posibilidad de poder conectarle lo que quieras al colector? Claro, así, acá lo tenemos. ¿Mm? Ahí lo tenemos, la salida del LM311. Yo puedo conectar acá cualquier tensión, bueno, por ejemplo, 24 voltios, y el sistema mío yo lo estoy alimentando con 12. Al operacional. Esa sería la ventaja del colector abierto y la toma de decisiones. Yo puedo estar sensando eh, un fotodiodo o un fototransistor que me están, digamos, sensando la luz, ¿no? Y activo mediante el comparador cuando hay escasa luz y enciendo una lámpara de mayor voltaje. 24 voltios, por ejemplo. Esa sería una aplicación. No sé si se ve, digamos, en el ejemplo, digamos. O vamos a simularlo ahora. ¿Les parece? Sí, profe. Bien. Vamos a controlar esto. Bien. Vamos acá. Bueno, todo como se llama el archivo. Comparador. Bueno, lo tenemos el archivo mismo. Le damos play. Vemos entonces el funcionamiento, ¿no? Estamos driveando entre 0 y 5 voltios. Pero nosotros si quisiéramos, le damos un stop. Podremos cambiar esta tensión que es independiente de la alimentación del operacional.
al ser colector abierto, bueno, se me fue un poco el tema de tensiones, pero ¿en cuál estamos? No, se me descalibra el osciloscopio, pero mi idea sería entonces esa, ¿no? Que nosotros podemos drivear diferentes tensiones a través del colector abierto digamos, del operacional. ¿Mm? Acá, ¿se puede ver entonces eso, digamos? Sí, profe, se ve, José. Bien, bien. Entonces esa sería la idea principal, ¿no? Del colector abierto del LM311. Bien. Ahora nosotros podemos cambiar y ajustar para valores diferentes de 0. ¿Mm? ¿Qué hacemos? Sencillamente, nosotros utilizamos una tensión de referencia en una de las patitas, que sería, digamos, que va a comparar con respecto a la entrada. ¿Mm? Entonces, si el voltaje de entrada es más grande que el voltaje de referencia, al estar entrando por la pata negativa, el voltaje de salida va a ser 0. Y si el voltaje de entrada es menor al voltaje de referencia, vamos a estar teniendo en este caso específico los 5 voltios. ¿Mm? Ahí estamos cambiando, digamos, con una tensión de referencia, modificando un poco el ancho del pulso del sistema, desde la salida del sistema. ¿Mm? Eso sería en una primera parte, lo que sería una modulación de ancho de pulso. ¿Aquí se va viendo? No sé. Sí, profe, José, con esto. Bien. Bien. Acotación de la salida. Es otra aplicación que podemos usar con los comparadores. ¿Mm? Nosotros, como para entender este circuito, tenemos que recordar el tema de la tierra virtual. ¿Mm? La pata positiva está puesta a tierra y recuerdan que entre la pata 2 y 3 hay muy pequeño voltaje. Entonces, nosotros podemos considerar que esta pata 2 está prácticamente 0 voltios, una tierra virtual. Estamos ahora suave, digamos, con el tema de la reglamentación. Entonces, para cuando la tensión digamos, de entrada es mayor que 0, nosotros tenemos o vemos que a la salida tenemos menos 0,7 voltios, que sería que el diodo se está comportando de forma normal, pero vemos el voltaje del diodo en forma inversa, 0,7 voltios. En el caso contrario, cuando la tensión de entrada es menor a 0 voltios, entonces vemos a la salida a través del diodo Zener los 3 voltios que cierran a tierra con respecto a la patita 2 y 3. Vemos entonces que vamos a oscilar entre 0,7 negativo y 3 positivo. Vamos, se vio eso. Tenemos que ver el tema de la tierra virtual. Se cierra el circuito a través de la tierra virtual, a la salida. Yo no entendí, profe, muy bien el camino que recorre para el tema del diodo Zener. Bien, es así, mira. Tenemos los 3 voltios, el diodo Zener este es de 3 voltios. Recordemos que tenemos aquí una tierra virtual, porque aquí hay un muy pequeño voltaje. Entonces, a la salida se va a ver, va a actuar el diodo Zener de esta forma. Se va a polarizar en forma inversa por la tensión de Zener y va a cerrar a través de la tierra virtual. Vamos a ver los 3 voltios de Zener, del diodo de voltaje de Zener.
No sé si lo pudiste ver ahí. Y la entrada, digamos, con la tensión de entrada, cuando es la BI mayor que cero, el diodo cierra de esta forma, en forma negativa, los menos 0,7 voltios. ¿Mm? Acá tenemos 0,7 negativo con respecto a esta tierra. ¿Eh? Claro, cuando es mayor a cero, se polariza directamente el Zener. Por eso tenemos los Claro, 0,7. claro. Y lo vemos acá. Lo vemos aquí. Este es el nivel de cero del osciloscopio, ¿no? Ahí vemos los 0,7 y ahí vemos los 3 voltios. ¿Mm? Ahí estamos acotando la salida en los dos ciclos, digamos. ¿Mm? No, no sé si se pudo ver. Sí, profesor, sí, gracias. Bien, no, por favor. Bien, nosotros entonces ahora podemos también acotar a la salida con dos componentes, ¿no? Con dos diodos Zener. ¿Mm? Podemos acotar a la salida y ¿qué vamos a ver? Que para un lado vamos a tener los 0,7 negativos y los 2,4 voltios de uno de los diodos Zener. Y en la otra situación vamos a ver el voltaje en directa del diodo común y los 3 voltios del otro diodo Zener. ¿Mm? Por ejemplo, vemos aquí, miren, los 3 voltios de este diodo Zener y los 0,7 voltios positivos de D1, ¿no? Que cierra en el lazo. Recordemos que aquí tenemos la tierra virtual. ¿Mm? De esa forma estaríamos acotando o manejando la acotación de la salida del sistema. ¿Mm? Estamos como trabajando en la saturación, pero nosotros acotamos la saturación. ¿Mm? ¿Se puede ver? Digamos. Bien. Y aquí vemos algo muy similar eh, a lo que habíamos visto en la primera diapositiva, ¿no? La modulación del ancho de pulso, ¿no? Nosotros podemos acotar el ancho del pulso mediante una tensión de referencia ajustable. ¿Mm? Otra vez con los voltajes entre voltaje de saturación positivo y voltaje de saturación negativo. ¿Mm? Acá no hemos puesto el diodo Zener. Vamos a ver si simulamos esto. Vamos a dar una simulada. Vamos a dar play. Y aquí nosotros cambiando a ver, sacaré. Cambiando mi tensión de referencia, vemos que puedo ir cambiando la modulación del ancho del pulso del sistema. ¿Mm? ¿Eso se pudo ver? Tenemos una tensión de referencia dentro de la entrada del comparador. No sé si tienen alguna duda con esto. Es algo muy similar a la primera diapositiva o a la segunda. Aquí yo no estoy trabajando con el LM311, estoy usando otro operacional. ¿Mm? El AD711.
¿Mm? Que ya no es colector abierto. No sé si tienen alguna consulta. ¿Está ahí? ¿O vamos bien? Bien. ¿Bien? Bueno. Hola. Vamos bien. Bien. Bueno, ahora un comparador con histéresis. ¿Para qué se les ocurre que puede ser útil realizar un comparador con una histéresis? ¿Qué cosa, digamos, les parece que se puede utilizar? ¿O por qué es necesario un comparador con histéresis a veces? Para tener un margen de funcionamiento. Por ejemplo, un Claro, control de temperatura para que no esté cortando y activando siempre. exactamente. Eso sería uno de los motivos. Y para tener un margen de actuación del comparador, que no se active por cualquier cosa, cualquier pequeña perturbación que haya o que nos vayamos de nuestra línea, digamos, tengamos ese margen para que no se vuelva continuamente, no se esté actuando o se actuando de forma no deseada. ¿Mm? Una de las razones puede ser para evitar ruidos indeseados. Profe, y utiliza realimentación positiva. Claro, utiliza una alimentación positiva. Eso ya le iba a decir. Acá lo tenemos acá en la comparación. ¿Mm? Una reglamentación positiva. Aquí vemos entonces los márgenes por los cuales ya nuestro comparador va a ir actuando. El el BUTP y el BLTP. ¿Mm? Esos márgenes de actuación nosotros los podemos calcular con esta fórmula que va a depender de las resistencias de la reglamentación positiva por el voltaje de saturación. ¿Mm? Nosotros adecuando esos voltajes de saturación, adecuando esos márgenes de saturación, no, mejor dicho, esos márgenes de resistencias, nosotros podemos ver los márgenes de actuación del comparador. ¿Mm? ¿Y de qué va a depender? Obviamente de las resistencias y del voltaje de saturación que nos dé el operacional, digamos. Recuerden de que si yo alimento mi operacional con 12 voltios, si es una operacional estándar o comparador, no necesariamente el voltaje de saturación van a ser los 12 voltios. ¿Se acuerdan de eso? ¿Por qué era de que no llega a los 12 voltios? Por la máxima que puede tener el operacional de la salida, que no llega usualmente a la tensión de alimentación. En este caso, nosotros consideramos 11 voltios. ¿Mm? Entonces, con estos cálculos, nosotros llegamos a que vamos a tener un voltio y menos un voltio, en donde ya ahí sí ya actúa el comparador y evita o puede discernir entre el ruido superpuesto que puede llegar a entrar al sistema. ¿Mm? No sé si tienen alguna consulta, digamos, de esto. Lo tenemos simulado, digamos. Bien.
Después ahí podemos utilizar o ver un integrado especializado, el AD633. ¿Lo han visto ese? ¿O Teórico, profe. ¿en el teórico lo vieron? ¿Qué aplicaciones vieron en el teórico del AD633? El multiplicador también. Multiplicador, bien. Bueno, una de las aplicaciones que podemos tener en el AD633 entonces es multiplicar dos señales sinusoidales en este caso, que estamos introduciendo al sistema y que tenemos a la salida una señal cosenoidal con una menor amplitud. ¿Mm? ¿Qué teníamos en el AD633 internamente? Teníamos dos amplificadores que sus áreas son multiplicadas y a la salida de los mismos tenemos la posibilidad de hacer una sumatoria y con un pequeño buffer a la salida. ¿Mm? Digamos que yo puedo combinar diferentes tipos de señales y realizar multiplicación y un desplazamiento con este integrado. ¿Mm? Una aplicación, no sé si habrán visto, es la de modulación en amplitud, ¿no? En una de las entradas de este integrado puedo meter la señal modulante y en el otro la portadora, con la cual yo puedo obtener entonces una pequeña modulación de amplitud. ¿Mm? Esta sería una aplicación ya del integrado AD633. ¿Mm? No sé si tiene alguna consulta con respecto a esto. Por ahora no, profe. Bien. Con respecto a lo del modulador de histérisis, más o menos quedó claro, digamos, la aplicación y el uso. Bien. Después, otra aplicación que tenemos, ¿se acuerdan del conversor corriente-tensión que habíamos visto en algún momento que tiene el conversor, el simulador SG? ¿Se acuerdan? ¿Se Sí, acuerdan? algo me acuerdo, pero si podría refrescar un poquito la memoria. Bien. Nosotros para hacer este conversor corriente-tensión, ¿qué consideramos, no? De que aquí hay una muy grande impedancia de entrada. Entonces, las corrientes que van a circular en I1 y en I2 son prácticamente iguales. ¿Mm? Entonces, y debido a la tierra virtual, podemos considerar que la tensión de salida PO va a ser igual a la menos I2 por la RF, que es la resistencia de realimentación. ¿Mm? Acá en este caso tengo escrito R2. ¿Mm? Esa sería una aplicación de un conversor corriente-tensión. Podemos utilizarlo, por ejemplo, para un fotodiodo que nos puede proporcionar una determinada corriente y luego convertir esa corriente a una tensión, digamos. ¿Mm? Y esa Buenísimo. corriente, Ahí me acordé. sí, y digamos el voltaje de salida va a depender de la resistencia de realimentación, que también va a depender
de la corriente que nos puede provocar o proveer un determinado sensor. O en este caso, como vemos, este conversor digital analógico. Esa sería, digamos, una aplicación, ¿no? Del conversor corriente-tensión. ¿Alguna duda con respecto a ese? Por ahora no, Recuerden siempre el tema de la tierra virtual, digamos. ¿Hay alguno que tenga alguna duda con respecto al tema de la tierra virtual? Si me quiere decir. ¿Qué es la tierra virtual, digamos? Recuerden que una muy pequeña tensión diferencial a la entrada entre las dos patas, 2 y 3, del operacional. Por eso nosotros consideramos que es prácticamente una tierra virtual, es virtualmente cero. ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe, eso sí. Bien. A ver, porque la ganancia de modo diferencial en un amplificador operacional es muy, muy grande. Bien. ¿Qué más? Y ahora les voy a dar una aplicación práctica de comparadores. Lo que podemos hacer como aplicación práctica es la medición de un desplazamiento de fase de dos señales. A ver cómo se llama el circuito. Acá vamos a ver en la simulación. Detector de fase 2. Bueno, ¿qué vemos a priori, no? Lo que yo he intentado hacer en este ejemplo es la forma de cómo se haría para medir la diferencia de fase entre dos señales, ¿no? Para eso utilizo unos comparadores genéricos, en este caso. A la entrada de los mismos hay unos filtritos, unos dedos de protección. Luego hay este filtro que nos proporciona un pico que va a hacer que actúe este flip-flop igual que este otro, para que va a ir a las entradas set y reset del flip-flop, ¿no? A la salida tenemos el osciloscopio y una pequeña red integradora con un buffer que nos va a dar una tensión proporcional al desplazamiento de fase. Ahora vamos a ir un poco más detalladamente en la explicación. Nosotros tenemos esta señal de entrada, yo he puesto esta inductancia. ¿Qué hago con esta inductancia? Genero o provoco un desplazamiento de fase que hay entre esta señal que entra a este comparador y la otra señal que entra al otro comparador. Esta resistencia R5 la uso como resistencia sensora. Luego entra a los comparadores, tenemos este pequeño filtro que nos va a provocar la actuación del flip-flop. ¿De qué forma está configurado el flip-flop? Lo tengo configurado con las entradas B y clock a tierra. Entonces, de esta forma yo me ubico en esta posición, ¿no?
no me interesa el valor de D ni de clock. Y cuando haya cambios en los set y reset del micro, voy a tener cambios a la salida del flip-flop, la pata 1, la salida Q del flip-flop. ¿Se entiende hasta ahí más o menos el concepto? Ahora lo vamos a simular, se va a ver mejor. Pero hasta ahí más o menos lo han visto. Usaría como una llave directamente. Claro, el flip-flop va a detectar los cambios digamos, cada una de las entradas de los comparadores y va a actuar para que, digamos, tengamos a la salida un pulso de un determinado tiempo. Miren. Vamos a darle play. A ver si tengo todo. Ahí alcanzan a ver, ¿no? Que estas son las dos señales que están desplazadas en fase y tengo un pico, digamos, un pulso de un determinado tiempo. ¿Lo ven a eso? ¿Se entiende, digamos? Lo estoy explicando. ¿Se ve? Sí, se ve el pulso, profe, y Bien. la fase de las señales. Bien, ahora lo que vamos a hacer es provocar un desplazamiento de fase diferente para que ustedes vean que esto está andando, ¿no? Esta es la forma que yo encontré de simular, ¿no? Un desplazamiento de fase entre las dos señales, ¿no? Voy a poner otra inductancia, ¿no? Por ende voy a tener un desplazamiento de fase diferente. Le doy play de nuevo. Alcanzan a ver que ahora es digamos, el ancho del pulso es un poquito diferente, más ancho. ¿Lo ven, digamos? Sí, se logra notar, digamos, apenas un poquito más ancho. Vamos a darle un poco más vamos a poner 120, 150. Bien. A ver, ok. Ahí se ve un poco mejor. Sí, ahí se nota. Ya aquí casi Bien. están 2 cuadrados y antes estaba en un cuadradito y medio, por así decirlo. Bien. Bien, perfecto. Entonces, ¿qué aplicación se nos ocurriría que podríamos medir o ver con esto, digamos? Tenemos tensión y corriente, y la corriente la estamos sensando con una resistencia sensora, ¿no? Con esto. ¿Qué aplicación se nos ocurre que podemos tener con esto? A ver acá, se me han dicho un chat. Factor de potencia, exactamente esa es la aplicación. Yo a la salida de mi flip-flop, acá, se me complica, ¿no? A ver, voy a ponerle stop. Acá yo puedo directamente conectarlo a un micro y medir el tiempo con el timer del micro, y dependiendo de ese timer puedo ver o intuir el factor de potencia. Ven la aplicación directa, ¿no? De este circuito. La alcanzan a ver, digamos, a la aplicación. Un circuito básico de medición de factor de potencia.
Y digamos que los micros tienen los timers y pueden medir eso, ¿no? Ustedes conocen más, pero pueden medir, digamos, con un timer el tiempo ese, se podría medir. Ah, buenísimo. Ah, ahí más o menos la casé, digamos. Bien. Es así, mira, lo decimos, pero lo digo de nuevo. Ustedes, digamos, acá está muy básico, ¿no? Pero vos podés medir la corriente y la tensión. La forma de medir la corriente para que te entren y, digamos, en el sistema, tenés que hacer una resistencia sensora. ¿Eh? La resistencia sensora es esta. Obviamente la tensión, no hace falta la resistencia sensora, ¿no? Y con respecto a esos dos resultados, vas a poder ver el desfasaje que hay entre una señal y la otra. Y con respecto a ese tiempo que hay en el desfasaje, puedes llegar a ver el factor de potencia. No sé si lo pudiste ver, Martín. Sí, profe, clarísimo. Bien. Otra forma, bueno, y si como si esto fuera poco, como diremos, yo si no quiero medir con el timer, podría hacer una red integradora, un circuito buffer y a la salida medir una tensión proporcional. ¿Mm? Que ya tendría que ver un poco con el timer, pero yo puedo medir esa pequeña tensión que va a estar relacionada con el desfasaje que hay entre las dos señales de entrada, ¿no? O sea, podríamos ir por esos dos caminos, ¿no? Medir con el timer o medir con un conversor análogo digital, de nuevo. ¿Mm? ¿Y Esa qué sería una sería más aplicación. efectivo, digamos, profe? ¿O los dos tienen el mismo grado de efectividad? Para mi modo de ver, más efectivo sería medir con el tiempo. Y además acá ves que tenemos que usar más componentes. Porque acá que tendríamos que hacer un acondicionador de señal y todo eso, digamos, pero acá directamente con el flip-flop ya lo estamos solucionando, ¿no? Claro, eso es verdad. Claro. Pero les comento dos posibles soluciones. Bueno, esta sería una aplicación típica de comparadores. ¿Qué otra aplicación típica se les ocurre para utilizar comparadores? Hay unos sensores de humedad, profe, que vienen con unos comparadores Ujú. en el que uno puede ajustar qué valor de humedad de la tierra uno quiere, por ejemplo, que se inicie una electroválvula. Entonces, en vez de usar todo lo que es un microcontrolador y demás, directamente puedo usar el comparador y un relé y chao. Bien, perfecto, ¿no? Esa es una aplicación. Otra aplicación que más típica, un cargador de baterías que esté oscilando entre las tensiones máximas y mínimas de carga. ¿Mm? Esa sería otra aplicación, un cargador de baterías. ¿Mm? Bien, a ver si tenemos algo más acá. Bueno, aquí está lo que le había dicho, la sensora, todo. Acá tenemos digamos, la salida del flip-flop y la red integradora RC para, si uno quisiera, poder utilizar la tensión analógica, ¿no? Bien. Este módulo sería, digamos, una pequeña clase sobre comparadores. O sea, no hay un práctico de comparadores, pero les quise dar esto para que vean un poco más sobre una aplicación típica. ¿Mm?
No sé si tienen alguna consulta genérica de esto, si les ha resultado o les ha surgido. La red integradora, profe. Sí. ¿Cuál sería el funcionamiento? No me quedó claro. Y digamos que la red integradora, conforme a, digamos, al ancho del pulso, va a estar relacionado con respecto al ancho del pulso que vos tengas a la salida. De ahí va a ser como una sumatoria, mientras más ancho es el pulso, más tensión en la salida vas a tener de la red. Esa sería como O sea, yo voy a tener una señal cuadrada y la pasaría yo. una continua proporcional a esa señal cuadrada. Mientras más tiempo dure la señal cuadrada en estado 1, podemos decir, mayor va a ser la tensión de salida de la red integradora. ¿Mm? Bien, profe. Bien. 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 Ahora no se puede dejar de grabar un momento. Detener grabación. Bien. Bien. Ahora quería consultar, a ver, quería ver el tema del parcial, el segundo parcial. ¿Cómo están ustedes para el segundo parcial? Recuerden que hay una cosa acá antes que me olvide. La semana que viene no hay clases porque hay fecha de examen. Anoten eso ya. La semana que viene no tenemos clases por el tema que hay turno de examen. ¿Cuándo es la fecha del ¿Vamos? parcial, profe? Bien, ahí se los voy a decir. Bien. Bien, una cosa que quede clara, entonces, la semana que viene no tenemos clases porque yo tengo examen final de aplicado. Recién nos vamos a volver a ver. La semana que viene no hay clases, o sea, no hay clases, digamos, de aula, examen. Nos vemos recién el 15 de septiembre. Eso está, digamos, ¿te parece bien, no? No queda otra. Bueno. Bien, pero todas las dudas que les surjan en estas 2 semanas, por favor escríbanme al correo electrónico. Porque yo estoy, de todas formas yo los leo casi todos los días el correo y todas las dudas que tengan yo trato de irles contestando. El 15 de septiembre vamos a ver el trabajo práctico 5, que es de potencia. Así ustedes ya tienen todo el material para entregar hasta fin de año la parte práctica, ¿no? Además de los parciales. La fecha del segundo parcial, ¿cómo están ustedes para los parciales? ¿Ya tienen definido los parciales de las otras materias o todavía no? Así consensuamos una fecha de parcial. Convenga a todos. Porque en teoría está el 10 del 11, pero me dijo, estoy hablando con ingeniero Olmos, el DRAM, capaz que quisieran yo adelante el parcial. ¿Qué les parece a ustedes que lo adelante? ¿Les parece bien? El segundo parcial. Y que más o menos, ¿qué fecha tiene pensado usted aproximadamente? Pues yo, por ejemplo, sé que comunicación estaba en las fechas, pero no las tengo a mano. Y Creo que es el 1 de noviembre, comunicación. 1 de noviembre. El 1 de noviembre. Bien. Casi seguro. Casi. Bien. Porque yo tenía para el 10 de noviembre. Claro, si ustedes tienen el 1 de noviembre, yo los mato con que yo los ponga el 3. No. Podría ser el 27 de octubre. Bueno,
Yo voy a poner tentativamente el 27, pero lo vamos viendo. ¿Qué les parece? 27 de octubre. ¿Tiene Ok. alguno parcial el 27 de octubre? Está bien, profe, creo. Bien. A Creo que ver. no, 27 de octubre creo que no. Nos faltaría el tercero de ABAP, que puede ser, no sé si lo va a tomar un miércoles o un viernes, pero creo que no. Ah, acá, una cosa que aprendí, que puedo hacer votación. A ver. ¿El segundo del teórico cuándo es? No te sabría decir el segundo teórico cuándo es. Pero, porque depende, digamos, de Ohmos o Celdrán. Profe, ahí le escribí la tablita que los valores que nos daba en el TP, más o menos, para ver si están bien. Bien, ahí. A ver. Digamos, esto sería a 1 Hz, 3 voltios. Tendría. Después, ¿querés mandar un mail y después lo contesto tranquilo eso? Así lo analizo bien. ¿Te parece? Bueno, profe. Ahí está. Dale, así. ¿Qué más? ¿Qué estamos diciendo? Entonces, tentativamente, entonces, el 17 de octubre podemos hacer el parcial. Pero yo en la próxima clase ya las voy a tener bien definido. ¿Les parece? Bueno, entonces nosotros también por nuestro lado preguntamos qué parciales tenemos en la fecha para ya de última llegar. Claro, entre ustedes, digamos, pregunten a sus otros profes y, bueno, vean si no se les complica ya el 27 de octubre y lo hacemos el 27 de octubre el parcial. ¿Eh? Profe, ¿qué Agenden temas eso y entrarían? va a entrar, sería instrumentación, respuesta en frecuencia, acondicionamiento de señal de- y potencia, que vamos a ver en la próxima clase que nos veamos. Profe, ¿sería a las 1:30 o a las 1:15 cuando comienza el...? Y a las 1:15, pero si hay algo que se les complique, acuérdense de que yo empiezan a las 1:15 y yo no tengo problema con que se queden hasta la hora que sea. Claro, yo le preguntaba porque yo como muy justo por el tema del trabajo, a ver si puedo salir un poco antes. Yo Ah, generalmente llego a las 20, 25, me termino conectando 1:30 generalmente en la clase. Pero bien, voy a bien. tratar de pedir 1 hora por lo menos. Sí, vos trata de pedir, pero no te preocupes, yo no tengo drama que si vos entras a las 1:30, ponele, o sea, es como que empieza el parcial y no, obviamente, no nos vamos a quedar hasta las 12 de la noche, pero, no tengo drama con que nos quedemos hasta las 8, 8:30, 9, ¿eh? No hay problema por Vale, eso. vale, sí, hombre. Bien. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Quería decir antes que me olvide. Eh, bueno, la clase que viene, recuerden que es el trabajo 5, que nos vemos el 15. Que la próxima clase, la próxima semana hay examen final. Y bueno, nada más, no sé si ahora hay presente algún compañero que tenga que rendir el coloquio. ¿Los Yo, demás profe. nos podemos retirar, profe? Sí, los que no tengan que rendir coloquios se pueden suscribir, ya estaremos. Buenísimo, profe, nos Estaremos vemos. bien. Nos vemos, profe. Sí, profe, Nos hasta vemos. luego. Chao, hasta el 15. Chao, profe. Chao, nos vemos. Profe, yo le acabo de enviar el Sí. mail para ver el parcial, el primer parcial. Ah, bien. Dale, vos ya hoy, mañana les contesto. Sí, yo ¿Ah? le No hay aviso por drama. las dudas. Dale. Perfecto, Gracias, gracias. profe, nos vemos. Suerte. Chao. Chao. Creo
Profe, yo tendría que rendir el coloquio, pero la verdad estoy con un parcial de teoría esta semana. ¿No se podría rendir la semana que viene? La otra, cuando volvamos. Bueno, sí, dale, a ver. O si no, bueno, no.